Entonces, utilizamos estados de oxidación, que también está conocido como números de oxidación, para determinar cuál es la especie, específicamente cuál elemento se oxide o cuál elemento se reduce. Porque oxidación es el aumento en el estado de oxidación por perder electrones y reducción es la reducción del estado de oxidación por recibir electrones dentro de la reacción química. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el estado de oxidación de un átomo? Ok, primero, elementos puros son neutros, entonces su estado de oxidación es cero. Algunos ejemplos de este incluyen, por ejemplo, carbono o hidrógeno o oxígeno o cualquier elemento o molécula. Es posible que haya una molécula que es un elemento cuando solo hay un elemento presente. Entonces, carbono con solo carbono, hidrógeno con solo hidrógeno, este compuesto, el P4, con solo el fósforo, nada más. ¿Okay? En un compuesto, la posición de un elemento en la tabla periódica indica su estado de oxidación más común. Entonces, tenemos estados de oxidación más común. Son, por ejemplo, +1, +2, +3, -1, -2, -3. Y este aquí podemos ver que es equidistante entre +4 y -4. Es un poco más común el -4, pero no es tan consistente. Es muy importante que se calcule esos. Ok, entonces la suma de los estados de oxidación es igual a la carga del compuesto. Por ejemplo, si tenemos HCl, anticipamos que el hidrógeno es +1 y el cloruro es -1 y la suma es igual a 0 porque el HCl es neutro en total. ¿Okay? En el caso de un conflicto entre elementos en un compuesto, tenemos una jerarquía. Este incluye, en primer paso, primer prioridad en la jerarquía, tenemos los alcalinos, mantienen su estado de oxidación +1 y los alcalinoterrios +2. El fluoruro es -1 siempre. El óxido casi siempre es -2, pero es posible que forme compuestos con alcalinos o con el fluoruro que van a forzarlo a tener otro estado de oxidación. Los halógenos son -1, excepto cuando tienen un compuesto con, por ejemplo, un óxido que va a forzarlo a tener otro estado de oxidación. ¿Ok? Y yo voy a agregar un detalle adicional que es el hidrógeno es +1 con no metales y forma el hidruro que tiene carga o estado de oxidación -1 con metales. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces,
Vamos a poner primero un ejemplo con las cargas comunes. Si tenemos NH3, este es amoníaco. ¿Ok? Anticipamos que el nitrógeno va a ser un estado de oxidación -3. El hidrógeno está unido con un no metal, entonces el hidrógeno podemos anticipar es +1. Entonces si tenemos -3 y +1 para cada hidrógeno, hay 3 hidrógenos, entonces en total es neutro. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejemplo en que hay un conflicto. Por ejemplo, si tenemos el ClO con carga negativa. Ok, ese es el hipoclorito. Sabemos que en este compuesto el oxígeno manda porque el oxígeno se encuentra en mayor prioridad sobre el halógeno. Okay. Entonces, para calcular el estado de oxidación del cloro, voy a hacer el cloro más el oxígeno es igual a la carga total. Okay. El cloro, no sé qué es. El óxido, bueno, el óxido es -2. La carga total es -1. Porque este carga total es este aquí. Ahora cuando despejo la carga formal, el estado de oxidación del cloro en este compuesto, voy a calcular +1. Entonces el cloro es +1, el oxígeno es -2 y la carga total es -1. ¿Okay? Muy bien, veo una pregunta en el chat. Correcto. La carga total siempre está indicado como un superíndice a la derecha de la fórmula. ¿Okay? Cuando no hay un superíndice, por ejemplo, aquí, no hay un superíndice, entonces podemos asumir que la carga total es 0 o neutro. ¿Okay? El cloro, en esta ecuación, yo no tengo el valor de su estado de oxidación al principio, porque típicamente un halógeno es -1. Pero en este compuesto de hipoclorito tengo el oxígeno presente y el oxígeno tiene mayor prioridad. Entonces el oxígeno va a forzar el cloro a formar otro estado de oxidación que es diferente al -1 que típicamente va a tener. En este compuesto de hipoclorito, el óxido mantiene su estado de oxidación común de -2 y este forza el cloro a tener estado de oxidación +2. ¿Okay? Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora hacemos el clorito. ¿Ok? Entonces, clorito, tenemos cloro, tenemos
2 oxígenos y estoy escribiendo OX porque yo no quiero que aparezca como un 0. Entonces, el estado de oxidación de cloro más 2 por el estado de oxidación del oxígeno es igual a la carga total. Y la carga total es menos 1 en este compuesto. Ok, el cloro voy a calcular porque se encuentra en menor posición en la jerarquía. El óxido es menos 2. Entonces, ahora cuando yo despejo el cloro, yo puedo calcular que es más 3. ¿Ok? Entonces, el cloro es más 3, el oxígeno es menos 2 y la carga total es menos 1. Preguntas aquí. ¿Quieren otro ejemplo? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer otro compuesto. Este. ¿Qué puede ser? Ok. Identifico el sodio y el oxígeno. Son los dos elementos en este compuesto. Ahora vamos a determinar cuál tiene mayor jerarquía. Entonces, la jerarquía del sodio es lo que manda. Entonces, el sodio manda. Entonces, tengo 2 sodios, tengo 2 oxígenos y la carga total en este compuesto va a ser 0. Ok, sodio manda, entonces el sodio es más 1. Es el oxígeno que tengo que calcular. Entonces hago este. 2 oxígeno es igual a menos 2. Entonces oxígeno es igual a menos 1. Cuando el oxígeno es igual a menos 1, lo que yo tengo es un peróxido. Entonces, este compuesto, lo que tengo es 2 sodios con su carga de positivo, que es igual al estado de oxidación, y yo tengo el compuesto O2, o el ion O2, 2 negativo. Este es el peróxido. Entonces, este compuesto aquí es el peróxido de sodio. Entonces, el 2 por el estado de oxidación de oxígeno es igual a negativo 2. Entonces, voy a dividir entre 2 a ambos lados. Para calcular el estado de oxidación del oxígeno es negativo 1. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Hacemos
Este. Que puede ser este compuesto. Entonces, ¿quién manda? El elemento con mayor jerarquía manda. En esta combinación, el magnesio es un alquilino terrio, entonces es el magnesio que manda. Entonces tenemos magnesio más 2 por ese hidrógeno es igual a la carga total. Magnesio manda, entonces es más 2. 2 por el estado de oxidación del hidrógeno y la carga total es igual a 0. Siempre que traigas... por favor especificar, ¿ese es el número 0 en su pregunta escrito en el chat o es la letra oxígeno? Oxígeno. ¿Ok? Entonces, el oxígeno casi siempre va a tener el estado de oxidación igual a -2, excepto cuando se encuentra en compuestos con fluoruro, un alcalino terrio. ¿Ok? Entonces, y ahora, otra pregunta del chat. En este ejemplo, la razón que la carga total es igual a 0 es porque no hay ninguna carga indicado aquí en el superíndice. Entonces, cuando no hay una carga notada, podemos asumir que es 0. Indica neutro o 0. Ok, entonces continuamos aquí con el cálculo y podemos anticipar, bueno, que tenemos 2 por el estado de oxidación de hidrógeno es igual a -2. Entonces el hidrógeno tiene estado de oxidación de -1. Entonces este compuesto, este es el hidruro. Entonces el nombre del compuesto es el hidruro de magnesio. Bueno, en este caso el magnesio es un alcalino terrio y sí, estoy tomando el alcalino terrio en prioridad. ¿Por qué? Este es el compuesto que yo sé que su carga, su estado de oxidación es +2. Tengo que calcular el estado de oxidación del hidrógeno, porque el hidrógeno se encuentra a menor prioridad. Entonces, la razón de que este hidrógeno dentro de las paréntesis no tiene un número es porque tengo que calcularlo. No sé cuál es el estado de oxidación de este elemento porque se encuentra en menor prioridad. Al final, bueno, si estoy tomando en cuenta este guía, bueno, yo puedo ver que está combinada con un metal, entonces debe ser -1 y puedo comprobarlo aquí cuando yo hago el cálculo y sí, es el hidruro.
Voy a hacer otro ejemplo muy parecido a este, ¿ok? Para que ustedes puedan verlo otra vez. Vamos a hacer este compuesto. ¿Ok? Entonces, otra vez, no tenemos una carga escrita en la fórmula. Entonces, podemos asumir que es neutro, que su carga total es 0. Yo tengo calcio, que es un alquilino terrio. Entonces, cuando yo hago mi cálculo del estado de oxidación de calcio, más 2 por el estado de oxidación de este hidrógeno, es igual a la carga total. El calcio tiene prioridad. Entonces voy a escribir este más 2. El hidrógeno voy a calcular. La carga total es 0. Entonces aquí yo veo que ese hidrógeno debe ser menos 1. Es un hidruro. Entonces este compuesto es el hidruro de calcio. Y también puedo confirmar, dado que tenemos esta regla, que el hidrógeno forma un hidruro con carga menos 1 cuando está con un metal. Y el calcio es un metal alquilino terrio. Y sí, he calculado el estado de oxidación menos 1 para el hidrógeno. Entonces, de verdad es el hidruro. Espero que ahora se sientan un poco mejor. Ujú. Ok. Voy a mostrar un poco más detalle. Cálculo. No. Entonces aquí voy a restar a ambos lados para que tengo 2 por H es igual a menos 2. Y ahora voy a dividir entre 2 a ambos lados. Para que tengo hidrógeno es igual a menos 1. Okay. Aquí de verdad, lo que tenemos es la misma carga que podemos anticipar con la jerarquía. Entonces tengo dos formas de encontrar la carga de ese hidrógeno. El negativo 2 es porque tengo que, estoy tratando es como una ecuación matemática. Y aquí yo tengo 2 más 2x es igual a 0. Entonces,
Voy a restar 2 de ambos lados para que tengo 2x es igual a menos 2. Voy a dividir entre 2 a ambos lados para que x es igual a menos 1. ¿Ok? Es solo un poco de álgebra. Bueno. Entonces ahora vamos a utilizar los estados de oxidación para determinar cuál es la especie que se oxide y cuál se reduce en esas reacciones. ¿Ok? Este se llama un tipo de reacción que es reacción de desplazamiento simple. Desplazamiento porque hay una sustancia en un compuesto y está desplazado, está quitado del compuesto. Entonces al final se encuentra aquí solito. Entonces está desplazado. ¿Ok? Entonces vamos a determinar el estado de oxidación de cada compuesto. Primero, tengo este zinc sólido en ese primer compuesto. Reacción química, perdón. Entonces, cuando yo tengo el zinc sólido, neutro, ¿cuál es su estado de oxidación? Es 0. Aquí yo tengo un compuesto con hierro y cloro. Bueno, ¿quién manda? En esta situación es el cloruro que manda. Es un halógeno, entonces su estado de oxidación más común es -1. Dado que hay 2 cloruros, ese debe ser el hierro 2. Entonces el hierro tiene estado de oxidación +2. ¿Está bien? Ok. Ok, está bien. Voy a hacer por los pasos. En este compuesto aquí, yo tengo hierro +2 por cloro es igual a la carga total. La carga total es 0. Ok. ¿Quién manda en esa situación, el hierro o el cloro? Bueno, el cloro es un halógeno, tiene mayor probabilidad de un metal de transición. Entonces, el cloro es -1. Entonces, cuando yo despejo la carga del hierro, me da positivo 2. Entonces, este compuesto es el cloruro de hierro 2. El estado de oxidación del hierro es positivo 2 porque el estado de oxidación del cloruro es -1. Ahora podemos hacer el mismo con el otro compuesto. Tenemos zinc, tenemos 2 cloros y la carga total es 0. Necesito calcular la carga del zinc. Cada cloro es -1 porque ese es el elemento que manda en este compuesto. Entonces despejo el zinc y me da positivo 2. Ok. Entonces aquí, este zinc es positivo 2. El cloro es, bueno, de verdad es cloruro, entonces -1. Y el hierro
es 0 porque se encuentra en el estado elemental. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? El zinc va de 0 a más 2. Aumento el estado de oxidación. Entonces sabemos, este es oxidación. ¿Ok? Entonces el zinc se oxide, es el agente reductor. ¿Por qué es el agente reductor? Porque a la misma vez que el zinc se oxide, podemos ver que el hierro reduce. ¿Ok? Entonces, el hierro 2 hay que especificar es hierro 2 porque tiene una carga. Se reduce. Es el agente oxidante. Y el cloruro no está participando. El cloruro es un ion espectador. Okay. Veo varios mensajes en el chat. Cuando ustedes tenemos un comentario con el numerito en el subíndice para el cloro o el cloruro, indique que hay 2 cloruros. Entonces sí, cuando ustedes están haciendo muchos ejercicios de este con la práctica, ya van a anticipar que es el hierro 2, que es el zinc 2. Con mucho gusto, con la práctica va a encontrar que está muy familiar con algunos compuestos y no tiene que hacer todo el cálculo o solo tiene que hacer el cálculo del estado de oxidación del metal para comprobar que tiene razón. Va a ver que todo va mucho más rápido con un poco de práctica. Y además, en este caso, el cálculo que tenemos en rosado para el cloruro de hierro es el mismo cálculo que tenemos en anaranjado para el cloruro de zinc. Es solo que el símbolo de hierro, el símbolo de zinc cambia. Entonces sí, claro que sí, es más 2 en ambos casos. Okay. También podemos hacer una reacción en que el zinc neutro reacciona con 2HCl. Bueno, el HCl tenemos H es positivo 1, Cl
es menos 1. Esos son los estados de oxidación más común para cada elemento. Y podemos ver que más 1 y menos 1 hace la suma a 0. Y ese es un compuesto neutro. El cloruro de zinc es, bueno, zinc es más 2. Cloruro sigue siendo menos 1. Y aquí el hidrógeno gaseoso es 0. Entonces, podemos ver que el zinc se oxide y el hidrógeno se reduce. ¿Ok? Ahora vamos a escribir semireacciones de oxidación y semireacciones de reducción. Entonces, la semireacción de oxidación es porque el zinc neutro forma el zinc con carga 2 positivo. Porque se ha perdido 2 electrones. El hidrógeno se reduce porque hidrógeno con carga positiva 2 tiene que aceptar electrón para ponerle a hidrógeno neutro. Pero el hidrógeno neutro es diatómico, entonces 2H positivo necesita recibir 2 electrones. ¿Ok? Vamos a notar que esos literalmente son los mismos electrones. ¿Ok? Esa es la razón que cuando el zinc se oxide es el agente reductor porque los electrones perdidos por el zinc están recibidos por el H positivo. Voy a hacer más ejemplos. Yo pienso que la próxima diapositiva tiene más. Entonces vamos a continuar. Ok. Entonces aquí tenemos una reacción de redox. Podemos ver que este sodio al principio está en un compuesto y al final está neutro, elemental. Entonces ese es un ejemplo de desplazamiento simple. Entonces, un elemento espectador o un ion espectador es un ion que no cambia su estado de oxidación. ¿Okay? Entonces, cuando estamos en una reacción de redox, típicamente hay un elemento que tiene el mismo estado de oxidación antes y después de la reacción. Este es un ion espectador. Es parecido a las reacciones de doble desplazamiento, en que tuvimos un ion acuoso en el reactivo y acuoso en el producto, es un ion espectador. Ok, entonces aquí tenemos la ecuación química. Vamos a identificar el estado de oxidación de cada elemento antes y después de la reacción. Ok, potasio, sólido, neutro, elemental, es 0. Sodio,
en un compuesto es +1 porque es un alquilino. Cloruro en un compuesto, dado que no tiene un oxígeno para forzarlo a hacer otra cosa, es -1. Al final tenemos el potasio, es otro alcalino, entonces +1, cloruro -1 y el sodio es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son nuestras semireacciones? Tenemos una semireacción de oxidación. Oxidación es cuando el estado de oxidación aumenta. Entonces, potasio neutro resulta ser potasio con carga +1 o simplemente carga positiva y un electrón. Reducción es cuando el sodio con su carga positiva recibe un electrón para producir el sodio neutro. ¿Ok? Entonces, en reducción, vamos a recibir electrón o electrones y es un reactivo. ¿Okay? Entonces, es un montón de R's. Reducción, recibe electrones, el electrón es un reactivo, este reduce el estado de oxidación. Entonces, podemos anticipar que el cloruro no ha cambiado. Por la reacción. Es un ion espectador. Entonces, cuando escribimos la ecuación iónica neta, vamos a hacer la suma de la semireacción de oxidación, la semireacción de reducción. Y solo tenemos potasio un sólido más el sodio acuoso produce el potasio acuoso más el sodio sólido. Okay. Hay una pregunta en el chat. Dice, el redox es donde se usa arpeso. Dígame, ¿qué es arpeso? Puede ser correcto, pero tal vez simplemente no reconozco este. Cuando yo vi peso era como que había un agente reductor que perdía electrones y entonces también había una sustancia que se oxidaba.
eso es lo que significa dar peso. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, es correcto. Ujú. El agente reductor pierde electrones, se oxide. Ujú. Sí, estoy contento con este. Muy bien. Entonces, la ecuación neta simplemente es la suma de la ecuación, la semireacción de oxidación más la semireacción de reducción. Podemos ver que en reducción el electrón es un reactivo. En oxidación el electrón es un producto. Entonces esos dos se cancelan para producir la ecuación iónica neta. Otra vez, es igual que hacer la suma de dos ecuaciones matemáticas en álgebra. ¿Okay? Vamos a continuar porque hay muchos otros ejemplos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos semireacciones de oxidación y reducción. Vamos a escribir el estado de oxidación de cada elemento y vamos a escribir las semireacciones, identificando cada uno como oxidación o reducción de cada ecuación química. ¿Ok? El estado de oxidación más fácil de identificar es para un elemento neutro. Entonces, magnesio es neutro, aquí el hierro es neutro, el cobre es neutro y este plata es neutro. Muy fácil. ¿Ok? Otro, ¿ok? Tenemos un cloruro de hierro y un cloruro de magnesio. En ambos casos es el cloruro que manda. Entonces, el cloruro es -1 en esos compuestos. El hierro, ya habíamos calculado que ese es el hierro 2. Bueno, el magnesio es un alquilino tercio. Ese es un +2. Por favor, computadora. Entonces, ¿cómo están? Con el número 1, relativamente sencilla. Entonces, ¿cuál es la especie que se oxide? ¿Ok? En el chat El tenemos un hierro, voto. Ok, puede ser, entonces tenemos dos opciones. El hierro va de +2 a 0. A ese se reduce. Es una reducción en su estado de oxidación. +2 se reduce a 0. Entonces es el magnesio. La persona en el chat tiene razón. Oxidación será magnesio. Pasa a ser magnesio con carga 2 positivo. Más ¿cuántos electrones?
Si el magnesio tiene carga 2 positivo, es porque ha perdido 2 electrones. Ujú. Muy bien en el chat. Entonces ahora el hierro empieza a +2 y termina a 0. Entonces el hierro se reduce. Entonces el hierro 2 positivo va a pasar a ser hierro neutro. ¿Por qué? Va a ganar 2 electrones. ¿Ok? Y el cloruro, tenemos 2 al principio, 2 cloruros, 2 al final, es un ion espectador. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el número 2. En el número 2 ya podemos identificar el cobre sólido es 0, su estado de oxidación es 0. La plata sólida en el producto también es neutro, tiene estado de oxidación igual a 0. Tenemos que identificar qué está sucediendo. Tenemos el nitrito de plata y después el nitrito de cobre. ¿Ok? Recuérdame, este compuesto, el NO2, ¿cuál es ese es nitrito, ¿cuál es su carga total? Nitrito, nitrato, clorato, perclorato, todos tienen muy bien en el chat, -1. Entonces, si el nitrito es -1, ¿qué es el estado de oxidación de la plata? +1. +1. Entonces vamos a tener +1 para este plata. Ahora, en el producto, si el nitrito es -1 y hay 2 nitritos con el cobre, ¿cuál es el estado de oxidación del cobre? +2. Ese debe ser +2. Podemos anticipar que el nitrito es un ion espectador, porque yo veo nitrito acuoso antes, nitrito acuoso después, no está cambiando nada. Pero para cumplir con los deberes de escribir el estado de oxidación de cada elemento, voy a calcular el estado de oxidación del nitrógeno y el oxígeno en el compuesto nitrito. Entonces yo voy a tener nitrógeno más 2 por el oxígeno es igual a la carga total. Entonces, nitrógeno es lo que no tengo. El óxido manda, entonces -2 y la carga total es -1. Entonces, voy a despejar la carga del nitrógeno. En este caso, será positivo 3. Entonces, tengo +3 -2 más 3 -2. ¿Ok? Ok, vamos a buscar sustancias una sustancia que aumenta su estado de oxidación. Que el cobre empieza con 0 y aumenta a +2. Entonces, oxidación es el cobre que pasa a ser cobre 2 positivo. ¿Cuántos electrones
ha perdido 2 electrones. Reducción. La plata empieza a +1 y pasa a ser 0. Entonces, plata positivo tiene que ganar un electrón para formar plata neutro. ¿Me oyen? Pienso que se me desconectó. Se oye, profe. Ok. Ok, ahora, ya después de la interacción, estábamos aquí. Habíamos identificado el estado de oxidación de cada elemento. Por lo tanto, habíamos identificado cuál se oxide. El cobre se oxide, es el agente reductor. ¿Cuál se reduce? La plata se reduce, es el agente oxidante. Ahora, al escribir las semireacciones, yo veo que el cobre está donando, está eliminando 2 electrones. Y en esta semireacción de plata, la plata solo está recibiendo un electrón. Entonces, hay que balancear esta reacción, la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, porque debemos tener la misma cantidad de electrones en cada uno. Entonces voy a escribir un 2 aquí y en cada parte de la plata. ¿Ok? Entonces, muy importante. ¿Ok? Hay que balancear los electrones en los semireacciones. Las semireacciones. ¿Ok? Bueno, espero que ahora se sienten un poco mejor con ese proceso. Ustedes tienen que hacer prácticas, ¿ok? Después de hacer algunas prácticas de ese tipo, va a ver que, yo recuerdo cómo hacer este. Es muy sistemático. Siempre voy a seguir los mismos pasos. Entonces, es muy rápido con un poco de práctica. Y por la pregunta en el chat, siempre vamos a balancear los electrones en la semireacción de oxidación y en la semireacción de reducción. A veces ya están balanceadas. Por ejemplo, en pregunta número 1, la semireacción de oxidación era magnesio, pasa a ser magnesio 2 positivo con 2 electrones. Y la semireacción de reducción era el hierro 2 más 2 electrones, pasa a ser el hierro. Entonces, aquí ya está balanceada, no tengo que hacer nada. Pero en ejemplo número 2, al principio no tenía la cantidad igual de electrones, entonces voy a cambiar, por ejemplo, multiplicar toda la semireacción de reducción por 2 para balancear los electrones. Ok. Bien. Ok. Ahora
Vamos a escribir las semireacciones balanceadas de la siguiente reacción y balancea la reacción. Tenemos dos opciones. Podemos balancear la reacción original o podemos escribir las semireacciones, balancear las semireacciones y este va a balancear la reacción original. Es decir, que los coeficientes en las semireacciones son iguales a los coeficientes en la reacción balanceada. Entonces, tal vez voy a hacer este 2 veces. Uno haciendo primero el balanceo de la reacción y otro utilizando las semireacciones para hacer el balanceo. Por ejemplo, aquí yo puedo notar que no tengo la cantidad de oxígenos, ¿correcto? Entonces debo tener 3 de este compuesto para balancear el oxígeno. Entonces debo tener 2 aluminio y 3 magnesio. Okay. Voy a identificar el estado de oxidación de cada sustancia. Entonces tengo 0 más 2 menos 2, porque magnesio manda. Es un alquilotero, va a tener más 2. Para que sea neutro, el oxígeno puede ser el menos 2. Muy fácil. Entonces ambos tienen su estado de oxidación más común. Aquí es el óxido de que manda, es menos 2. Entonces para que sea neutro, aluminio va a ser más 3. También puedo notar que más 3 es el estado de oxidación más común para el aluminio. Entonces no hay ningún problema. Why can't I write 3? Yeah. Y al final este magnesio es 0. Entonces buscamos un elemento que aumenta su estado de oxidación y encontramos el aluminio. Entonces, oxidación. Tengo aluminio neutro, pasa a ser aluminio 3 positivo. Yo veo que el coeficiente 2 y 2 voy a poner. Entonces, aluminio 3 positivo ha perdido 3 electrones, pero hay 2 de esos, entonces va a ser 6 electrones. Okay. Reducción ocurre cuando hay una sustancia que reduce su estado de oxidación. Entonces voy a tener 3 magnesios con carga positiva. Van a formar 3 magnesios neutros. Entonces cada magnesio debe ganar 2 electrones, pero hay 3 magnesios, entonces 6 electrones en total. Puedo notar que dado que estoy utilizando los coeficientes de la ecuación balanceada, también tengo los electrones balanceados aquí. Okay, ese es método 1. Primero balancear la ecuación química. Utilizando los mismos coeficientes en la semireacción de oxidación y reducción, este va a balancear los electrones automáticamente. Preguntas con este método.
Siempre hay que escribir la cantidad de electrones, profe. Sí, la cantidad de electrones en la semireacción de oxidación y reducción siempre deben ser iguales. Ujú. Entonces, para las semireacciones, voy a hacer este otra vez. Ok. Yo veo que el aluminio empieza a 0 y aumenta a +3. Oxidación es el aumento de estado de oxidación. Entonces, aluminio neutro pasa a ser aluminio con carga 3 positivo. Y eso es porque ha perdido 3 electrones. Cuando los electrones son productos, es porque estamos perdiendo electrones. ¿Ok? En reducción, el magnesio, empezando con +2, reduce a 0. Entonces, el magnesio con carga 2 positivo pasa a ser magnesio neutro. ¿Por qué? Ha ganado 2 electrones. Tengo que balancear esa ecuación. Necesito tener la misma cantidad de electrones. Ahora no son iguales. Entonces, voy a multiplicar todo este por 2 y todo este por 3. Entonces, oxidación balanceada va a ser 2 aluminio, pasa a ser 2 aluminio con 3 positivo más 6 electrones. ¿Okay? La ecuación de reducción balanceada va a ser 3 magnesio, 2 positivo, más 6 electrones, pasa a ser 3 magnesio neutro. Y ahora podemos notar, por dicha, que 6 electrones y 6 electrones son iguales. Ujú. Solo para darles otro ejemplo. Si hago este en un orden distinto, siempre voy a empezar con estado de oxidación, también conocido como número de oxidación. Entonces 0, más 2, menos 2, más 3, menos 2 y 0. Entonces, en este caso, voy a escribir la semireacción de oxidación primero. Entonces, aluminio pasa a ser aluminio, 3 positivo, más 3 electrones. Reducción va a ser
magnesio 2 positivo más 2 electrones pasa a ser magnesio neutro. Yo veo que esta cantidad de electrones, 3 electrones, no es igual a los 2 electrones recibidos en la reducción. Entonces necesito balancear la ecuación. ¿Cuál es el menor múltiple de 3 y 2? Es 6. Entonces voy a multiplicar todo este por 2, todo este por 3. Entonces, balanceada, tengo oxidación, es 2 aluminio, pasa a ser 2 aluminio con carga 3 positivo más 6 electrones. Y reducción ahora es 3 magnesio con 2 positivo más 6 electrones. Pasa a ser 3 magnesio neutro. ¿Ok? Y lo que tengo, esos coeficientes aquí, yo tengo un 2, entonces para balancear la ecuación, y este 2 subíndice. Y este coeficiente de 3, aquí y aquí, voy a utilizarlo arriba. Y ya la ecuación química está balanceada. Entonces podemos notar que los coeficientes en las semireacciones balanceadas son iguales a los coeficientes o subíndices en la reacción química balanceada. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a balancear una reacción de oxidación-reducción en disolución ácida. Tengo esos pasos que se ve un poco complicado, pero al final no es tan mal. ¿Okay? Entonces, primero, voy a escribir las semireacciones. Para identificar semireacciones, debo identificar el estado de oxidación de cada compuesto. ¿Okay? Entonces, el hierro 2, obviamente, es más 2. El hierro 3, obviamente, es más 3. Y el cromo 3, obviamente, es más 3. Aquí yo tengo el ion, el oxianión de dicromato. Entonces voy a calcular 2 cromo más 7 oxígeno es igual a la carga total, que es negativo 2. ¿Quién manda en esa situación? El oxígeno manda. Entonces 2 por el estado de oxidación desconocido de cromo
más 7 por el estado de oxidación de oxígeno, que es menos 2, es igual a la carga total, que es igual a negativo 2. Entonces voy a despejar el cromo. En este caso será más 6. ¿Okay? Entonces aquí yo tengo el negativo 2 y más 6. Entonces, ¿cuál elemento aumenta su estado de oxidación? Para que podamos tener la semireacción de oxidación. En el chat, muy bien, es el hierro. Empieza a más 2 y pasa a más 3. Entonces, oxidación es el hierro 2, pasa a ser el hierro. Okay, el hierro 2 positivo pasa a ser el hierro 3 positivo porque ha perdido un electrón. Okay. En esta semireacción de oxidación hay que agregar coeficientes para balancear el metal. Hecho, ya está balanceada. Hay que agregar agua para balancear el oxígeno. Hecho, no hay oxígeno en la semireacción de oxidación del hierro. 3. Agregar H positivo para balancear hidrógeno. Hecho, agregar electrones para balancear la carga. ¿Ok? En este caso, en ambos lados, la carga total es más 2 y más 2. Ya está balanceada. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la semireacción de reducción. ¿Cuál es la especie que se reduce? Es el cromo. Entonces, para reducción, tengo el dicromato, pasa a ser a cromo con carga 3 positivo. Cromo 6 se reduce a cromo 3. Entonces, el cromo, esa es una reducción. Ok. Vamos a agregar coeficientes para balancear el metal. No hay ningún problema. Coeficiente. Necesito 2 cromos. Ok. Vamos a agregar agua para balancear el oxígeno. Ok. Tengo 7 oxígenos en el lado de los reactivos. Entonces necesito 7 aguas en el lado de los productos para balancear el oxígeno. Necesito balancear hidrógeno utilizando H positivo. ¿Ok? Entonces tengo 7 por 2 me da 14 H positivo en los productos. Entonces necesito 14 H positivo en los reactivos. Ahora necesito balancear la carga. ¿Ok? La carga total aquí es 14 positivo y 2 negativo es positivo 12. La carga aquí es 2 por 3, es 6, es positivo 6. ¿Ok? Entonces voy a agregar electrones. Electrones tienen carga negativa. Yo necesito aquí 6 electrones para que ahora yo tengo positivo 6 en ambos lados.
¿Ok? Muy bien, una pregunta en el chat. Entonces, al principio, antes de agregar electrones, tenemos un total de carga 12 positivo en los reactivos y 6 positivo en los productos. ¿Estamos de acuerdo con este? Este 12 al principio es porque tenemos 14 positivo de los hidrógenos y 2 negativo del dicromato. Nos da una carga total de positivo 12. Y podemos ver que positivo 12 no es igual a positivo 6. Entonces yo voy a agregar 6 electrones. ¿Por qué? Cuando yo agrego negativo 6, es la carga de 6 electrones, este me da positivo 6 para la carga total. Y ahora estamos bien. La carga en ambos lados está balanceada. ¿Ok? Ok, pasamos a examinar las dos semireacciones. Debemos multiplicar cada semireacción por un número entero para que la cantidad de electrones en la oxidación y reducción es igual. Ok, ¿cuántos electrones tengo? En la reducción tengo 6. En la oxidación solo tengo 1. Entonces voy a multiplicar todo este por 6. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la suma de las dos semireacciones, voy a tener, voy a borrar un poco aquí para darme más espacio. Entonces voy a tener 6 hierro, 2 positivo, más 14 hidrógenos, más el dicromato, más 6 electrones, pasa a ser 6 hierro con 3 positivo, más 6 electrones, más 2 Cr3 positivo. ¿Ok? Esta es la suma. Primero hicimos la multiplicación por un número entero. Ahora hemos hecho la suma de ambas semireacciones. Ahora vamos a cancelar especies. ¿Ok? Yo veo que hay 6 electrones y 6 electrones.
Esa es la única cosa que puedo cancelar. Entonces, mi ecuación total es 6 hierro 2 más 14 protones más el dicromato pasa a ser a 6 hierro 3 positivo más perdí el agua. 2 cromo 3 más 7 agua. ¿Ok? Yo sé que hay muchos pasos, pero es muy sistemático. Entonces, haga las prácticas y va a tenerlo bien. Entonces, ¿qué va a suceder cuando tenemos que hacer la balancea en disolución básica? Vamos a hacer todo exactamente igual, excepto que vamos a cancelar el H positivo por agregar OH negativo a ambos lados de la flecha. Entonces, por ejemplo, en nuestra semireacción de oxidación, tuvimos el hierro ¿ok? En la reducción habíamos tenido el cromato pasa a ser cromo 3 positivo. Agregamos agua para balancear los oxígenos. En este caso necesitamos 7 agua para balancear los 7 oxígenos en el dicromato. Ya habíamos agregado el 2 para balancear el cromo. Vamos a balancear H positivo para tener la cantidad correcta de hidrógeno. Entonces necesitamos 14 H positivo. Y al final agregamos electrones para balancear la carga. Entonces vamos a poner 6 electrones. Ok. Esa es la parte en que vamos a agregar la misma cantidad de hidróxido a ambos lados para cancelar el H positivo. Entonces aquí yo tengo 14 H positivo. Entonces voy a agregar 14 OH negativo. Y tengo que hacer este a ambos lados. ¿Ok? Como consecuencia, yo tengo aquí 14 agua más
el dicromato más 6 electrones pasa a ser 2 cromo más 7 agua más 14 hidróxido. ¿Ok? Ahora yo veo que puedo cancelar estos 7 aguas, van a cancelar 7 de los aguas aquí. Entonces, en total, voy a tener 7 agua más el dicromato más 6 electrones, pasa a ser 2 cromo más 14 hidróxido. ¿Ok? Ahora, para hacer la suma de ambas ecuaciones, necesitamos hacer la suma de este más este. Vamos a notar que solo los electrones van a cancelar. Entonces, la respuesta total, la ecuación total es 6 hierro, 2 positivo, más 7 agua, más el dicromato, pasa a ser 6 hierro, 3, más 2 cromo, más 14 hidróxido. ¿Ok? Después de este, yo pienso que debemos tomar un descanso. Entonces, ahora son las